Hola, mi nombre es Martín Layú, soy investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Quiero agradecer al comité organizador de este simposio por su invitación, donde les hablaré sobre tamizaje para cáncer de colon y recto en México. La pregunta que queremos empezar a resolver el día de hoy es una pregunta que tiene mucho tiempo. Es una pregunta que en los tiempos recientes ha cobrado mayor importancia, dada el creciente impacto que tiene el cáncer de colon en mortalidad en México. Adelanto que yo considero que hay oportunidades importantes para tamizaje de cáncer de colon y recto. Sin embargo, este tamizaje debe hacerse de forma estructurada, de forma cuidadosa, tomando en cuenta principios de salud pública y reconociendo los recursos y capacidades disponibles. Eh, el cáncer colorectal es la segunda causa de muerte por cáncer en México. Sin embargo, como reconocemos todos, existe esta carga, la carga de la enfermedad varía de acuerdo a diferentes estados. Y como podemos ver, hay ciertos estados donde el cáncer colorectal se ha convertido en la primera causa de muerte, como es el caso de la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro y Tlaxcala. Esto subraya la importancia de imaginar el tamizaje como algo que debe establecerse de acuerdo a las prioridades de la carga de enfermedad en distintos estados del país. Como dijimos, digamos, la mortalidad por cáncer de colon está ejerciendo una mayor carga en tiempos recientes. Aquí pueden ver la mortalidad por cáncer a nivel nacional, es de 6 por 100.000 en hombres y de 4 por 100.000 en mujeres. Sin embargo, podemos ver que hay una distribución geográfica donde las zonas de mayor riesgo son los estados del norte y también en el occidente y la Ciudad de México y sobre todo, como ya lo dije, en el caso de los hombres. Estamos observando un acelerado crecimiento, sobre todo de la carga de esta enfermedad, sobre todo en hombres, donde desde 1998 a la fecha observamos un crecimiento porcentual promedio anual del 3%. Cuando tratamos de entender este crecimiento y estas tendencias de crecimiento de acuerdo a instituciones de seguridad social, lo que observamos es que si bien existe un menor riesgo en población sin seguridad social, como se puede ver, la tendencia, al menos para los hombres, la tendencia de crecimiento porcentual anual es similar en población sin seguridad social y población con algún tipo de seguridad social federal. Ahora, todos reconocemos que uno de los grandes retos en este país es, para entender la carga del cáncer, es la falta de un registro nacional de cáncer. Tenemos que depender en algunas estimaciones internacionales que pues, se basan en las estimaciones de mortalidad y en algunos que pues no pueden ser no muy confiables en algunos de los sitios de cáncer. Sin embargo, tenemos ahora a la fecha dos estimaciones que creo que de interés. La primera es el registro de base poblacional de Mérida, el cual encuentra una incidencia en sus resultados iniciales de 10 por 100.000 en hombres y de 8 por 100.000 en mujeres. En un trabajo reciente que hicimos con el Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de California, en Baja California, encontramos una incidencia de 31 casos por 100.000. Como ya hemos visto previamente, el Estado de Baja California es un estado donde, al parecer, el cáncer colorectal está ejerciendo una importantísima carga
de enfermedad. Sin embargo, lo que estamos viendo es eso, que es posible que estemos subestimando la incidencia de esta enfermedad y que realmente, como es el caso de esta estimación en Baja California, pues encontremos regiones donde esta incidencia es mucho mayor que la reconocida. Una cosa importante es que estamos observando que el cáncer colorectal se diagnostica en etapas avanzadas y pues tenemos una baja supervivencia en consecuencia. Este es un análisis que hicimos de casi 1.500 casos que fueron financiados, cuyo tratamiento fue financiado a través del Seguro Popular entre 2013 y 2016. Y como pueden ver, más del 80% de los casos se presentaron en etapas avanzadas y la supervivencia global a 5 años fue del 50%. Sin embargo, en aquellas personas que fueron diagnosticadas en etapas tempranas, sí podemos ver un beneficio importante de haber recibido ese diagnóstico de manera temprana. Ahora, quiero ahora enfocarme en pensar en qué es lo que podemos hacer para disminuir la mortalidad por cáncer de colon, afectando la incidencia y la supervivencia. Existen distintos factores de riesgo modificables que se han reconocido. Específicamente podemos pensar en actividad física, dieta saludable, control en el consumo de alcohol, control en el consumo de tabaco. Y esto afectaría, tratar de modificar esos factores serían estrategias que ya existen de prevención primaria que afectarían directamente la incidencia. Ahora, en términos de la prevención secundaria, tenemos la detección temprana donde tienen realmente dos elementos. Por un lado, el diagnóstico temprano, que es uno que tenemos que fortalecer más. Esta es población con síntomas y el hacer un diagnóstico temprano y llevarlos a tratamiento, pues permite al disminuir la etapa clínica, pues esto afecta importantemente la supervivencia. Sin embargo, el tamizaje en caso del cáncer colorectal existen grandes oportunidades, ya que puede afectar tanto la supervivencia en el caso de personas en quienes se les detecta ya cáncer y la incidencia si durante el proceso de tamizaje se detecta personas con lesiones preneoplásicas. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha sido muy cuidadosa en tratar de promover y permitir entender a todos qué es lo que debemos hacer en términos de tamizaje para cáncer en general. Entonces, la definición formal de tamizaje es que se trata de la aplicación sistemática de una prueba en población asintomática para identificar aquellos individuos con anormalidades que pueden ser cáncer. Ahora, para que estos programas funcionen, uno debe tratar de asegurar que uno lleva estas pruebas de tamizaje a más del 70% de la población en riesgo. Y reconocer que es muy importante contar con la infraestructura y los recursos disponibles para llevar a cabo, digamos, el proceso completo de tamizaje desde las pruebas hasta el tratamiento de las personas. Y es por eso se ha reconocido también que es preferible el tamizaje organizado, que se hace de forma sistemática, al tamizaje oportunista, donde de forma no sistemática se aplica el tamizaje cuando las personas vienen a los servicios de salud. Esto es porque cuando esto sucede, pues es mucho más, hay una mayor probabilidad de, en vez de estar mejorando la salud de las personas, generando daño, pues se realizan estos procedimientos clínicos en personas que no lo requieren.
En términos del tamizaje para cáncer de colon, la Organización Mundial de la Salud estrategia poblacional más costo efectiva para la reducción de mortalidad por cáncer de colon es un tamizaje basado en la prueba inmunoquímica fecal en adultos, perdón, hay una disculpa, entre 50 y 74 años. Pero hay que reconocer que el tamizaje no solamente es una prueba, el tamizaje tiene una serie de etapas que parten de, digamos, esta prueba inmunoquímica fecal hasta el tratamiento y seguimiento clínico. Por lo que es muy importante asegurar que se cuenta con la capacidad endoscópica, que se cuenta con los tratamientos adecuados para aquellos casos que sean detectados y que se puede mantener el proceso, es decir, que se puede realmente repetir esta prueba cada 2 años, como es la recomendación. Entonces, hay que reconocer que se trata de un proceso de gran complejidad que requiere pues, una planeación, una evaluación de factibilidad y también requiere la participación de realmente una multitud de actores que participan en el proceso. Pensando en la factibilidad del tamizaje para cáncer de colon en México, nosotros nos dimos a la tarea de evaluar un par de experiencias de tamizaje basadas en el FIT. Entonces, pues estas experiencias, la primera es la del Instituto Nacional de Cancerología, donde en población mayoritariamente trabajadores de esa institución, se pues encontró que se les daba el FIT y pues la vasta mayoría lo regresaba. Y también digamos, cerca del 80% que de aquellas personas con resultados anormales, bueno, pues se les realizó la colonoscopia. En el caso de Veracruz también fue una población escogida, una población, digamos, vinculada a la Universidad Veracruzana, que pues encuentra resultados muy similares a los observados en el INCAN. Cabe mencionar que estos fueron esfuerzos donde hubo un esfuerzo muy importante de seguimiento de pacientes y bueno, pues en este caso observamos una positividad del 6%, es decir, 6% de las personas tenían un resultado anormal y esto, bueno, pues nos habla de esto utilizando, digamos, un corte, un umbral de positividad de mayor o igual a 100 nanogramos sobre mililitro, lo que nos hace pensar que, bueno, pues uno puede cambiar este umbral y al cambiarlo, cambia la positividad. Quiero presentar creo que es un trabajo muy interesante, donde se trató de establecer la capacidad endoscópica en la Ciudad de México, considerando que alrededor de 2 millones de personas en la Ciudad de México serían elegibles para candidatas para hacer tamizaje para cáncer colorectal, donde utilizando una estrategia de FIT y pensando en una positividad alrededor del 5%, pues sería necesario hacer cerca de 70,000 endoscopías en el año de 2021. En este trabajo se estima que la capacidad endoscópica anual es de casi 73,000 en la Ciudad de México y que hay una capacidad excedente de 23,000, lo que nos hace pensar que en la Ciudad de México, si estableciéramos un programa, digamos, en un solo año, pues nada más tendríamos cobertura para colonoscopías de una tercera parte de aquellas personas que lo requerían. Entonces significa que tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a fortalecer nuestra capacidad de endoscopía diagnóstica. Cuando pensamos cuando nos hemos puesto a pensar en el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Cancerología en cómo hacer programas de tamizaje para nuestro país, pues nos damos cuenta que esto es algo que hay que hacerlo con cuidado, hay que generar mucha información. Entonces aquí les pongo el ejemplo del establecimiento de un programa de tamizaje universal y territorializado en Países Bajos
Y como pueden ver, pues es un proceso largo, es un proceso que requiere hacer muchas pruebas donde primero uno tiene que definir pues qué tan dispuesta está la población a someterse a este tamizaje, cuál es la factibilidad de hacerlo dadas las capacidades existentes, preparar el proceso asegurando el financiamiento y finalmente constantemente estar evaluando digamos, retos en la implementación. De la misma forma, nosotros hemos tratado, utilizando un enfoque del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, pues pensar en el establecimiento de un programa de tamizaje para cáncer colorectal, donde haya un ciclo de implementación para esta intervención, donde se analiza el problema, se prepara, se hacen las estrategias de implementación y posteriormente se evalúan. Bajo ese contexto, nosotros hicimos un proyecto en la Ciudad de México donde buscábamos evaluar la factibilidad de implementar y escalar un programa de tamizaje para cáncer colorectal que esté vinculado a la vacunación casa a casa, que es una actividad existente en primer nivel. Lo hicimos en un centro de salud que estaba a 15 minutos caminando de una unidad de endoscopía y el proyecto tuvo una etapa formativa donde básicamente hicimos grupos focales y entrevistas estructuradas con diferentes actores y después hicimos una etapa demostrativa donde fuimos casa a casa distribuyendo los feeds y donde las personas regresaban los feeds al centro de salud para luego referir a las personas que así lo requerían a colonoscopia. Una de las actividades más importantes que hicimos en este proyecto fue el desarrollo a través de una cercana colaboración con la comunidad y con el personal clínico de materiales educativos que pudieran digamos, abordar algunas de las barreras que habíamos nosotros identificado. Entonces aquí les pongo algunos de los ejemplos de material educativo que desarrollamos, incluidos videos y trípticos. Ahora, este fue el flujo de participantes en este proyecto que desafortunadamente fue afectado por la pandemia de COVID. Visitamos 412 hogares donde identificamos casi 200 personas que estaban en la edad en la que se debe, que son elegibles por edad y por falta de antecedentes familiares o síntomas en el momento. Distribuimos 132 feeds y logramos un retorno del 70%, es decir, el 70% de las personas llevaron el feed a su centro de salud. La positividad fue del 20% y sin embargo nada más logramos llevar, esto también afectado por COVID, a 50% de aquellas personas que lo requerían a colonoscopia. Sin embargo, nos parece que demostramos que existen grandes oportunidades en hacer programas de tamizaje organizados, territorializados con una base poblacional. Ahora, encontramos algunos retos que yo creo que es importante comentar. Nos dimos cuenta, como ya lo comenté, que hay un gran desconocimiento en la población y en personal de atención primaria sobre esta enfermedad, por lo que es muy importante pensar en cómo mejorar la información en salud en estas dos poblaciones. Y por otro lado, nos damos cuenta que también es importante pensar en expandir las iniciativas de actualización y de formación de personal experto en endoscopía. También pues vemos que se puede hacer, pero que creemos que es muy importante hacer el tamizaje que vincule atención primaria con secundaria y que haya mecanismos eficientes de referencia y contrarreferencia. Y reconociendo que vamos a tener que hacer importantes cambios en la práctica clínica. Por ejemplo, observamos que en muchas en nuestras instituciones se piden laboratorios preoperatorios para colonoscopia, lo cual puede dificultar el proceso. Y por otro lado, sentimos que hay una serie de, si es que queremos escalar y expandir un programa, pues que vamos a tener que encontrar estrategias para que, por ejemplo, la sedación pueda ser dada
para la colonoscopia precedida por personal de enfermería y pues, digamos, pensar en la forma en la que podemos delegar ciertas funciones que actualmente hace el personal clínico. Y por último, muy importante, pensar y adaptar al contexto esta intervención. Entonces, quiero finalizar con un agradecimiento y recordando que sí, a mí me parece que hay una oportunidad y hay una necesidad de mejorar, de promover la implementación de tamizaje para cáncer de colon, de programas de tamizaje para cáncer de colon, pero lo tenemos que hacer de forma cuidadosa y lo tenemos que hacer pensando en cuáles son los recursos y las capacidades que tenemos actualmente. Muchísimas gracias.